Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, y en esta hora pues damos gracias al Señor porque el Señor nos permite estar nuevamente aquí, ya dispuestos para poder alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre y poder traer un nuevo mensaje que el Señor nos permita traer en esta hora, porque para eso vamos a adorarle, alabarle, glorificar y bendecir su nombre y vamos a escuchar el mensaje que el Señor nos permite traer en esta hora. Así saludamos a cada uno de los hermanos que están allá en en Sociedad Morazán, que nos están sintonizando a través de la videollamada, y también saludamos a cada uno de los hermanos que nos estén sintonizando a través de las redes, a través del YouTube, del Facebook Live y del Instagram. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. Vamos así a hacer, hermanos, una oración para iniciar en este momento, pero antes vamos a traer la lectura de la palabra del Señor y anunciándoles al mismo tiempo el tema de esta mañana. Y el tema de esta mañana, hermanos, se titula El creyente y las malas compañías. Ese es el tema que el Señor me permite traer en esta hora y espero, hermanos, que pongamos mucha atención. Yo sé que no estoy acostumbrado a usar estas cosas aquí, pero déjenme decirle que aquí donde estamos está un poco fresco y bueno, y tengo que ponerme esto para que pueda calentarme un poco, ya que el Señor es bueno y nos ha mandado aquí lo fresquito. Qué bueno es el Señor. Bien, mis amados hermanos, el verso al cual vamos a irnos es al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en su verso 33. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y así que nos dice: no es rey. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, porque nos permite, Señor amado, poder estar en este momento, Señor, ya listo y dispuesto para poder, Señor amado, adorarle, alabarle, glorificarle y bendecir su santo y bendito nombre, y así poderle, Señor amado, pedir a usted, sea usted, Padre Santo, quien hable, Señor amado, a esta hora, Padre Santo, y no sea yo, Señor amado, en este momento, sino usted a través de mis labios. Padre, diríjase conforme a su voluntad a cada uno de nosotros, Señor amado, que escuchamos, Señor, su palabra. Por eso, Padre eterno, le pedimos a usted que sea usted obrando en nuestra vida. A usted sea la honra, la gloria y a su pueblo en este momento su bendición. Gracias, Señor. Amén. Bien. Hermanos, sabemos bien que tenemos el problema no solo aquí, sino en todas partes. El problema de las malas compañías tienen una gran influencia sobre la vida espiritual de una persona. La Biblia advierte que las malas compañías pueden corromper las buenas costumbres y desviar al creyente del propósito de Dios. Muchas veces las personas no notan cómo ciertas amistades o ambientes o influencias comienzan poco a poco a afectar sus pensamientos, decisiones, costumbres espirituales. Por eso el creyente debe tener discernimiento para acudir, para cuidar su comunión y permanecer firme delante del Señor.
El Señor quiere siempre, hermanos, de que nosotros estemos pendientes, estemos dispuestos a entender su palabra. Y el Señor, a través de su palabra, siempre nos ha venido exhortando a que meditemos bien en la palabra que el Señor trae cada día a nuestra vida. Porque eso es lo que el Señor desea, que cada uno de nosotros tenga un conocimiento verdadero delante del Señor. Vamos a estar viendo el primer punto que nos dice: las compañías influyen en la vida del cristiano. Veamos cómo es que muchas veces influye mucho. Siempre vamos a estar viendo el mismo versículo que tomamos de base. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es verdad, porque muchas veces en nuestro trabajo a veces se encuentran personas allí hablando cosas, y bueno, y nosotros nos quedamos entre ellos allí mientras ellos están hablando. Las personas se están acomodando y escuchando, y muchas veces practicando lo que otras personas están diciendo. Y allí, aunque las personas no entiendan, no comprendan, están corrompiendo su propósito que Dios ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Por lo cual, el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos el discernimiento conforme a la voluntad y la palabra del Señor. Veamos qué nos dice Proverbios, capítulo 13, verso 20. Proverbios 13, 20 nos dice, vea lo que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y esta palabra me recuerda a una frase que se acostumbra allá en El Salvador, y se dice: el que con lobos anda, a aullar aprende. Usted sabe que ese dicho es muy común en la iglesia. Y otro dicho que se dice también: dime con quién andas y te diré quién eres o de qué padeces. Por lo cual son costumbres que se van pegando a la vida del cristiano, y por lo cual nosotros debemos de entender correctamente que no tiene que perjudicarnos nada de lo que verdaderamente hacen los demás de afuera, que los que no han conocido al Señor. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacer y marcar la diferencia, apartarnos de ese grupo de personas si nos están contaminando con su hablar, con su forma de ser, con su forma de actuar, porque de eso es lo que el Señor está tratando la manera de hacer que la persona entienda que no debe de estar entre ellos ahí, porque las costumbres se pegan. Veamos el verso, el capítulo 22 de Proverbios. Vamos a estar leyendo el verso 24 y 25 de Proverbios 22. Mire lo que nos está diciendo. 24 y 25. No te entremetas, dice, con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas su manera y tomes lazo para tu alma. Vea, porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos allí captando, porque muchas veces nuestra mente es como la esponja que todo va asumiendo, consumiendo, o sea, todo lo va atesorando, pero las cosas buenas del Señor no se le quedan, pero las cosas malas bien se le quedan a la persona. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no nos sometemos a la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice la referencia: las personas con quienes caminamos constantemente pueden influir positiva o negativamente en nuestra vida espiritual. Si no, veamos qué nos dice el libro de Mateo.
Mateo, vamos a ir Mateo capítulo 12, versos 36 al 37. Nos está diciendo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo cual, dice, porque por sus palabras, dice, porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que a veces se nos pega en el mundo. Porque nosotros como cristianos debemos que marcar la diferencia, hacer completamente la diferencia y separarnos de las cosas que muchas veces se nos pegan, ya que se nos pegan muy seguido y a veces la palabra del Señor no le ponemos interés, no le ponemos atención. Punto 2. Los malas influencias nos alejan de Dios. No es cierto que hay personas a veces que aunque parezcan cristianas, no parecen, sí, no, dicen que, pero se están alejando del propósito que Dios tiene para con nosotros. Podemos ir nuevamente allí al libro vamos a estar viendo nuevamente Proverbios 13:20 y Proverbios 13:20 nos dice, el que anda con sabio, sabio será, mas el que anda con justo, que anda con necios será quebrantado. Y esta palabra, la podemos repetir y tenemos que aprovechar de entender esa palabra, porque Dios tiene un propósito con cada una de estas palabras que viene a nuestra vida, que cambia completamente el pensar, porque nos pone a pensar y dice, el que anda con sabio, sabio será. Vea, dice, mas el que se junta con necios será quebrantado. Porque muchas veces, hermano, nosotros decimos, no, esto no creo que sea para tanto, que por andar con ellos voy a agarrar las costumbres de ellos. Déjeme decirle que sí. Déjeme decirle que sí, si usted no es una persona que en verdad tiene capacidad de mantenerse y con su mente puesta en el Señor, déjeme decirle que la pueden arrastrar hasta donde usted quizás ni se imagina, porque muchas veces nosotros creemos que podemos dominar, pero la verdad es que siempre el enemigo tiene astucia para podernos desviar del camino del Evangelio. Veamos que nos dice Proverbios 18:24. El Proverbio 18:24, él nos está diciendo, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Vean. O sea que cuando la persona tiene amigos, esta persona viene a ser quizás más que un hermano. Como hermanos podemos decirlo. ¿Por qué? Porque nos comportamos como tales, nos queremos, nos amamos como hermanos. Por lo cual, si tenemos amigos de esto índole, debemos de cuidarlo, porque como él son pocos los que existen en el mundo, y como Cristo nos dijo, no hay mejor amigo que el Señor Jesucristo, porque Él siempre anda con nosotros y Él no se despega de uno, siempre anda ahí cuidándolo, protegiéndole, ayudándolo en todo momento. Por lo cual, hermanos, tenemos que tener ese conocimiento de la palabra del Señor. Vean, Proverbios 12:20. ¿Qué nos dice Proverbios 12:20? Nos dice, engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Vean, son cosas, hermanos, que muchas veces el proverbista no explica
correctamente, pero tenemos la capacidad nosotros de entender con poco lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Engaño hay, dice, en el corazón de los que piensan mal, porque muchas veces el que piensa mal está capacitado a decir que esto, pero se está engañando a sí mismo, porque está pensando mal de una persona que en realidad no está 100% segura de si esta persona es mala o no, porque por ese motivo nosotros tenemos que darnos cuenta, pero aleluya, en el de los que piensan bien. Vean qué diferencia hay entre una persona que piensa mal a una persona que piensa correctamente bien, con el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, las decisiones equivocadas muchas veces comienzan con amistades equivocadas. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no escogemos la persona que verdaderamente queremos tener de amiga, solamente porque muchas veces nos acercamos y vemos que es una persona que muestra bastante confianza y que al mismo tiempo se muestra un buen amigo, pero no la conocemos directamente desde el corazón, porque en el corazón se guarda todas aquellas cosas. Muchas veces hay odio, resentimiento, engaño, todo lo que muchas veces se vive en el mundo o se tiene, y esa persona a veces no sabemos cómo es, por lo cual debemos de entender que muchas veces nosotros tenemos que observar correctamente a una persona para tenerla como amigo, porque a veces comienza, dice, la amistad, dice, decisiones equivocadas muchas veces empiezan con amistades equivocadas, porque muchas veces nosotros no escogemos, sino que a veces se pegan, pero ahí podemos darnos cuenta que lo que el Señor está hablando no es nada que nosotros no podamos entender correctamente la palabra del Señor. Vea Proverbios 22, 20 y 21, dice: no te he escrito 3 veces en consejo y entiendas, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Vea, el proverbista estaba aquí escribiendo, decía, no te he escrito 3 veces. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelva a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Vean, nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que obtener correctamente este tipo de palabras que Dios nos da para que podamos entenderla correctamente. Punto 3. El creyente debe tener discernimiento de espíritu. Tenemos que tener ese discernimiento que es a través de la palabra del Señor. Vean lo que dice, usted sabe lo que dice Salmo 1:1 y el 2, dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, o sea, que no estuvo con los amigos que le aconsejaban mal, ni que le digan, mira, esto no lo hagas, o mira, hace esto. Muchas veces, porque a veces encontramos personas y nosotros les confiamos, decimos, mira, fíjate que mi hogar está así, estoy viviendo de esta forma, y muchas veces le aconsejan mal que deje su marido, que deje su esposa. De alguna forma son consejos malos que verdaderamente una tercera persona de afuera no puede aconsejar, porque verdaderamente no sabe la vida que muchas las parejas tienen entre sí, por lo cual una tercera persona en el matrimonio es
una persona equivocada, errónea y que estorba. Realmente el único que podemos estar ahí es el Señor Jesucristo. Pero vea, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, o sea, que no anduvo con este tipo de personas que andan haciendo lo malo, que andan bebiendo, a cuántas cosas andan ahí haciendo con tal de deleitarse en la carne. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que esta persona, como dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, que medita siempre en la palabra del Señor. De esa palabra se alimenta día con día, por lo cual nosotros debemos de darnos cuenta que la palabra del Señor es alimento y que nos ayuda a permanecer bien delante del Señor. Veamos qué nos dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, vamos a estar viendo, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, ni probáis a los espíritus, sino dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto nos está diciendo que muchas veces este tipo de personas se va a comparar y va a decir que es cristiana o es cristiano y nos va a engañar y que nos va a decir que bueno, que eso no es pecado, lo que nosotros muchas veces estamos haciendo, pero y que el Señor lo entiende, y son errores que uno muchas veces adquiere cuando presta atención a este tipo de palabras. Recordemos que el tema es el creyente y las malas compañías, que le dan unos malos consejos a las personas, porque muchas veces estas personas no quieren estudiar la palabra, sino que quieren escucharla por boca de alguien más. Y estos son errores que muchas veces nosotros como cristianos cometemos. Veamos qué nos dice el salmista en el Salmo 119, en su verso 73. Salmo 119, verso 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vea lo que dijo el salmista David. Cuando una persona se pone en las manos del Señor, adquiere un conocimiento verdadero que Dios lo llena de sabiduría y conocimiento, así como le dio a Salomón obtener mucha sabiduría. Así cada uno de nosotros puede obtener bastante sabiduría de parte del Señor. Ahora, Dios desea que el creyente tenga sabiduría para discernir ambientes y relaciones. Eso es bueno, que muchas veces el cristiano debe de discernir qué forma de ambiente está a su alrededor y qué comentario, qué relaciones son esas para poder estar entre ellos. El cristiano debe saber, no debe tirarse así simplemente a lo bruto, porque muchas veces nosotros, porque queremos, nos entramos a esta comunidad donde hay personas que no son cristianas, pero nosotros queremos ser, que nos tomen en cuenta en sus actividades, en las cosas que ellos creen, que ellos hacen, porque pensamos que esa es la autoridad la que nos va a ayudar, la que nos va a apoyar, pero son decisiones equivocadas que muchas veces que el cristiano tiene que discernir, tiene que salir de ella, porque el Señor dice, salir de ella, pueblo mío, no toquéis del mundo. Pero muchas veces nosotros ignoramos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor nos manda a examinar cada uno de estos
de estas personas a escudriñarlas, porque verdaderamente no son verdaderamente de Dios. Por lo cual nosotros tenemos que entender, Dios desea que el creyente tenga sabiduría para discernir ambientes y relaciones. Ahora, ¿qué nos dice Timoteo? Primera de Timoteo, vamos a ir. Primera de Timoteo, versículo 4, verso 1 y 2. Vea lo que dice ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, dice, engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es cuando a veces nos quedamos escuchando personas que entre palabras hablan palabras de la Biblia y palabras del mundo. Son espíritus engañadores que salen dispuestos a engañar a las personas ingenuas e ignorantes, porque de ellos existen muchos en el mundo. Pero dice el 2, por la ignorancia de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y eso es lo que muchas veces no tienen temor de Dios alguno y no les importa engañar a quien sea, con tal de que ellos estén bien. Y como muchos, hay un dicho que dice que no están tranquilos hasta que no han hecho caer a alguien. Y eso son cuestiones que el cristiano tiene que tener discernimiento, conocimiento de la palabra, para no dejarse involucrar, para no dejarse engañar de este tipo de personas. Andan muchas personas de esta índole tratando de engañar a las personas que no les gusta estudiar. Y hay de ello, porque son personas que te dejaron influenciar por este tipo de personas. Ahora, punto 4. Dios honra a los que permanecen firmes y confiando en el Señor. Dios honra a los que le honran, porque esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Qué nos dice 2 de Corintios? ¿Qué nos dice 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 15? 2 de Corintios 6, versos 14 al 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí esta parte se puede poner de diferentes formas, no solamente en matrimonio o en unión libre, como muchos lo llaman, pero se puede definir en diferentes áreas, dependiendo la conversación, dependiendo la práctica o dependiendo la predicación que se esté poniendo durante el periodo. Vea, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí hace una pregunta y dice: ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene las tinieblas? Dice la justicia con la injusticia. ¿Qué compañerismo tiene? Dice. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión, tanto la luz como las tinieblas, porque sabemos que cuando la luz llega, las tinieblas se desvanecen y se van rápidamente. No hay ninguna comunión. O sea, y mire, y dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con los incrédulos? O más bien dicho, se puede relacionar fácilmente de esta forma. ¿O qué relación tiene el creyente con el inconverso, con el impío? No tiene ninguna relación. Solamente que la relación de amistad, pero nada más que para compartir con ellos, por lo cual el cristiano tiene que ser más inteligente, porque supuestamente está en Cristo, tiene la mente de Cristo, y si está en Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene que pensar como Cristo,
para que no se involucre en este tipo de ambiente y que pueda tener relaciones o comuniones con este tipo de personas que la van a traer, la van a engañar y la van a enrolar en cosas que no debe de portarse, porque Dios habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Veamos qué nos dice el libro de Primera de Samuel, que dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Vea, Samuel capítulo 2, verso 30, dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y tu casa, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dicho Jehová, nunca yo te la haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Vean que hay personas que verdaderamente dicen llamarse cristianos y a veces con su forma de ser están, en vez de honrar al Señor, lo deshonran con su actitud, con su forma de ser, con su forma de comportarse. Por eso el Señor dice: yo nunca tal haga. Yo había pensado, dice el Señor, yo había pensado que tu casa y la casa de tus padres anduvieran delante de mí. Pero quizás el Señor vio algo allí que deshonró a Jehová. Y entonces ya Dios dijo entonces que nunca yo tal haga. Porque yo, dice, honraré a los que me honran. Si un cristiano delante de Dios lo honra, o aún no, aunque no sea delante de la gente, pero lo honra, Dios va a estar con él. Dios lo va a honrar en todo momento que él necesite de parte de Dios. Dios va a estar allí apoyándolo. Pero la persona que deshonra a Dios, esta persona no va a recibir nada de parte del Señor. Porque si no, dése cuenta lo que dice en Apocalipsis 3:20, digo 3:10. Usted sabe lo que este versículo dice. Apocalipsis 3:10 dice: porque por cuanto dice, ha guardado la palabra de mi paciencia. O sea que esta persona lo honró guardando la palabra de Dios. Y vea, y entonces Dios dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar al mundo entero. Dice, vea, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, de sobre la tierra. Ve, ¿por qué? Porque Dios conoce quiénes son los que lo honran, quiénes son los que lo deshonran, quiénes están con él en el momento que Dios necesita que lo apoyen y lo honren con su palabra. ¿Quiénes son? Las personas que verdaderamente se esmeran y se preparan para poder servir a Dios en todo momento. Dice: decide agradar a Dios, aun cuando eso implique apartarse de las malas influencias, o sea, de las malas amistades. Y sabemos bien, hermanos, que no podemos tapar el sol con un dedo, ni decir yo lo voy a hacer, porque a veces más tarda un cojo en caer que un hablador. No sé si me entendieron, pero sé que muchos lo entienden de esa forma, porque más tarda en caer un cojo que un hablador. Que cuando muchas veces dicen, el que escupe para arriba, en la cara le cae.
¿Por qué? Porque más tarde decir, no, yo te voy a honrar, pero se le olvidó y en vez de honrar a Dios, lo deshonró. Entonces está cayendo la cupida que tiró arriba, le está cayendo en la cara. De eso es que estamos hablando. O sea que más tarda en caer un cojo que un hablador. Por eso, muchas veces no es bueno decir nada, porque Dios está siempre en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Nosotros nos equivocamos, Dios es real, Dios es perfecto y Él siempre va a tener la razón. Ahora, para terminar, las compañías pueden fortalecer o debilitar la vida espiritual de unas personas. Por eso el creyente debe cuidar cuidadosamente a aquello que permita influenciar su corazón. O sea que su corazón tiene que apartarlo de este tipo de personas, que no lo llenen de mugreros, de cosas malas en su corazón para que le pueda servir a Dios. Y sus decisiones, dice, Dios desea que caminemos con sabiduría, discernimiento y firmeza espiritual. Porque si no, veamos qué nos dice lo que el apóstol Pedro nos dice en capítulo 4, verso 4. Con esto terminamos. Dice, primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. A estos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando la persona no hace lo que la otra persona está diciéndole que haga, entonces esta persona se molesta, se desilusiona y entonces ya comienza a enojarse y comienza a decirle un montón de cosas. Comienza a ultrajarla. ¿Por qué? Porque no hizo lo que verdaderamente quería que hicieran. Y esto me recuerda lo que a mí me sucedió en el trabajo. Siempre lo digo y en el momento de que tengo la oportunidad de hacerlo, lo digo que muchas veces a mí me quisieron influenciar a que yo hiciera lo que ellos estaban haciendo. Aún me ofrecieron cervezas y me ofrecieron obligarme a tomármela si yo no lo hacía. Pero aquí estamos. Yo estuve con ellos, me involucré, pero nunca hice lo que ellos me obligaban a hacer. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba conmigo. Y si Dios está conmigo, nadie me podrá hacer daño, nadie me podrá hacer mal. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado y sé que mi Redentor vive. Un día Él va a venir por mí y yo estaré listo para irme con Él. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes están listos para irse con el Señor cuando el Señor venga? ¿O todavía les hace falta prepararse? Si hace falta, tengamos cuidado con las amistades de este mundo que nosotros escogemos, porque las influencias pueden dañar nuestra relación en nuestra vida espiritual con Cristo. Tengamos mucho cuidado. Si en realidad nosotros deseamos servir a Dios, hagamos lo que es correcto delante del Señor. Así es que, hermanos, que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca. Vamos a hacer una pequeña oración para salir del aire y así despedirnos de la audiencia, más no de la presencia del Señor. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me dio de explicar, Señor amado, este tema. Espero que los hermanos que hayan escuchado, Padre Santo, esta transmisión, hayan podido entender lo que verdaderamente Dios ha querido traer a través de mi persona. Padre, le agradezco mucho, Señor amado, esperando que usted siempre continúe hablando, esperando que usted continúe exhortándolo, esperando que usted siempre nos dé palabras de advertencia,
en nuestros últimos días que estamos viviendo en este mundo. Sabemos que muy pronto, Señor, usted va a venir a levantar un pueblo. Por lo cual, Señor amado, le agradecemos, Padre Santo, por todas las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de aquellos que se preparan y están dispuestos a hacer, Señor, su voluntad. Bendícelos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Le agradecemos a usted y a todos aquellos que verdaderamente se preparan para su venida. Padre, le agradezco mucho en el nombre poderoso de Jesús. A usted sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor amado, mientras que a su pueblo, Señor, su bendición. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, mis queridos hermanos y amigos. Recordemos que el próximo domingo va a estar trayendo el mensaje el pastor Luis Alberto Montano, y por lo cual me toca alimentarme a mí de su palabra que el pastor va a traer a través de su persona. Yo voy a estar escuchando. Es decir, que los que me escuchan van a escuchar el próximo miércoles y el viernes. Así es de que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Recuerde que estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén. Y así dejamos al pastor Luis Montano que despida a la iglesia local en paz y vaya con bien a sus hogares.